David Copperfield, Charles Dickens. Creo que debía llevar largo rato durmiendo cuando el pasante de Salem House desarmó su flauta y, guardando en sus bolsillos los 3 trozos que la componían, me condujo a la calle. Cerca de la casa que acabábamos de dejar estaba la diligencia en cuya imperial subimos. Eran tan irresistibles mis ganas de dormir que, en la primera parada que hizo el coche en el camino para tomar más viajeros, me metieron en el interior, donde no había nadie, y me dormí profundamente hasta que llegamos a una cuesta muy pronunciada que subieron los caballos al paso. Poco después se detuvo la diligencia. Había llegado al final de su viaje. Algunos minutos de marcha nos bastaron al pasante y a mí para llegar a Salem House, edificio de triste aspecto circundado de un alto muro de ladrillos. Sobre una puerta practicada en el muro había un gran cartelón donde se leía Salem House. Mi acompañante llamó y vimos aparecer en un ventanillo de la puerta una cara desagradable que pertenecía, según luego vi, cuando aquella nos fue franqueada, a un hombre corpulento de cuello de toro, que tenía una pierna de madera, la frente abombada y los cabellos cortados al rapé. El nuevo alumno, le dijo al pasante a modo de presentación. El hombre de la pierna de madera me examinó de pies a cabeza, en cuya operación no empleó mucho tiempo porque yo no era muy alto. Cerró después la puerta y se guardó la llave. Nos dirigíamos hacia la casa por un paseo sombreado por grandes árboles cuando el de la pierna de palo llamó a mi acompañante. Volvimos la cabeza y le vimos de pie a la puerta de la casilla donde vivía, con un par de botas en la mano. El zapatero vino después de irse usted, señor Mell, y ha dicho que no puede remendarlas. Afirma que no queda un solo pedazo de la bota primitiva y no comprende que usted pueda pedirle que las componga. Uniendo la acción a la palabra, tiró las botas del señor Mell, quien volvió algunos pasos atrás para recogerlas y las tiró con pena mientras seguía andando a mi lado. Entonces observé por primera vez que las botas que llevaba puestas estaban tan usadas que por varios sitios asomaba el calcetín, como botón que consigue resquebrajar la corteza. Salem House era un edificio cuadrado de ladrillo, con 2 pabellones en las alas. El conjunto era de aspecto monótono y desolado. Reinaba tal silencio y tranquilidad en aquellos alrededores que hube de preguntar al señor Mell si los colegiales se habían ido a paseo. A esta observación mía respondió que era la época de las vacaciones y que todos los alumnos estaban en las casas de sus padres, que el señor Crick, director y propietario del colegio, vivía por entonces en la playa con su señora e hija, y que a mí me había enviado mi padrastro al colegio durante las vacaciones para castigarme por mi mala conducta. Todo esto me lo fue explicando el pasante en el trayecto que mediaba entre la cerca y la casa. Una vez llegados a esta, me condujo a la sala de estudio, mansión tétrica como jamás viera otra. Todavía me parece estar viéndola. Era una habitación larga y estrecha, con 3 interminables filas de bancos y unas perchas para colgar los sombreros y las pizarras. Trozos de cuadernos viejos y de temas rasgados alfombraban el piso. Sobre los pupitres habían asimismo otros pedazos de papel que habían servido para la cría del gusano de seda. 2 pobres ratoncillos blancos, abandonados por su dueño, recorren de arriba abajo una jaula fétida de forma de castillete, hecha con cartón y alambre, y sus ojillos colorados buscan en vano por todos los rincones algo de comer. Un pajarillo encerrado en otra jaula muy poco más grande que el mísero prisionero que la ocupa, produce de tanto en tanto un ruido monótono al saltar a su columpio, a 2 pulgadas de altura o al bajar al piso de la jaula, pero no canta ni silba. Reina en aquel cuarto una atmósfera pesada y de olor nauseabundo, mezcla, según creo, de olor a cuero podrido, a manzanas fermentadas y a libros enmohecidos.
Aunque el arquitecto se hubiera olvidado de poner techo en aquella habitación y durante todo el año hubiese estado lloviendo, nevando o granizando tinta, no podría haber tanta como la que se veía esparcida por el suelo y paredes. El señor Mell me dejó solo un momento mientras subía a su cuarto las botas sin compostura, y durante su ausencia avancé temerosamente hacia el otro extremo de la sala y pude observar todo lo que he descrito. De repente se ofreció a mi vista un cartel de cartón, abandonado sobre un pupitre en el que con grandes letras se leía: «Cuidado con él porque muerde». Me encaramé inmediatamente al pupitre, persuadido de que debajo del mueble había un perrazo, si no algún otro animal más feroz, pero por más que miré recelosamente a mi alrededor, no le vi. Estaba aún absorto en estas investigaciones cuando volvió el señor Mell y me preguntó qué es lo que hacía allí encaramado. «Perdóneme, señor, pero estoy mirando dónde estará el perro». «El perro», repitió con extrañeza. «¿Qué perro?» «¿No es un perro, señor?» «¿De qué perro habla usted?» «Del animal con el cual hay que tener cuidado porque muerde, señor». «No, Copperfield», respondió con acento de tristeza. «No es un perro con el que hay que tener cuidado, sino con un niño. He recibido la orden de ponerle este cartel a la espalda. Mucho me duele empezar por tomar esta providencia con usted, pero es preciso». Me hizo bajar del pupitre y me ató a la espalda, como si fuese una mochila, el cartel ya dispuesto con este objeto. Desde aquel momento, allá donde fui, tuve el consuelo de transportarlo conmigo. Nadie podrá suponer lo que me hizo sufrir aquel maldito cartel. Estuviese yo solo o acompañado, me figuraba siempre que alguien estaba detrás de mí leyéndolo, tanto que experimentaba un consuelo inefable cuando, volviéndome de repente, no veía a nadie a mis espaldas. La crueldad del hombre de la pata de palo venía a agravar más todavía mis sufrimientos. Era el encargado de vigilarme y cada vez que me veía apoyar la espalda contra un árbol o contra una pared, me gritaba desde su portería con voz tonante: Copperfield, deje usted que se vea el cartel o le pondré una mala nota». El sitio señalado para jugar era el patio enarenado, situado a espaldas de la casa, al que recaían las ventanas de todas las dependencias. Sabía yo muy bien que, mientras daba mi obligado paseo por aquel reducido lugar, los criados leían mi cartel, que lo leían también el carnicero y el panadero, y que, en una palabra, todos cuantos entraban en aquella casa por la mañana leían en mis espaldas que era preciso tener cuidado conmigo porque mordía. Recuerdo que acabé por tener miedo de mí mismo, porque llegué a creerme una especie de niño salvaje ganoso de morder. Una puerta vieja que tenía el patio de recreo, en la cual se habían entretenido los alumnos en grabar sus nombres, estaba materialmente cubierta de este género de inscripciones. En el terror que me causaba la perspectiva de que llegase el final de las vacaciones y regresaran los colegiales, no podía leer aquellos nombres sin preguntarme con qué tono y con qué cara leería cada colegial. «Cuidado con él porque muerde». Entre los nombres había uno, Steerforth, grabado infinidad de veces y más profundamente que los demás. Este, me dije yo, leerá el cartel a gritos y luego me tirará del pelo. Otro de los nombres que llamó mi atención fue el de Tomás Traddles. A su propietario me lo representaba divirtiéndose en acercarse a mí, como al descuido, para retroceder enseguida con ademanes de gran miedo. A un tercero, Jorge Demple, le oía repetir cantando mi inscripción. En fin, en mi espanto contemplaba tembloroso aquella puerta y agrupado junto a ella me parecía ver a los muchachos que llevaban aquellos nombres. Había 45, según me dijo el pasante, y oírles gritar a coro que era necesario enviarme a Coventry, coro que terminaban con el estribillo siguiente: «Cuidado con él porque muerde». La misma idea me perseguía al mirar los pupitres y los bancos, y al recorrer con la mirada las camas solitarias al acostarme por las noches. En mis sueños veía algunas veces a mi madre, tal cual era en otros tiempos, y otras la barca de Daniel Pegotti.
Viajaba en la imperial de una diligencia o comía con mi infeliz amigo, el mozo de la posada. Pero en todas partes veía a todo el mundo lanzando un grito de espanto al ver en mi espalda el cartelón fatal. Temo aún hoy más al momento fatal en que el hombre de la pata de palo abrirá la verja de goznes enmohecidos para franquear el paso al temible señor Kirkle. No puedo creer que soy un mal muchacho, pero no por ello es menos cierto que llevo siempre el cartel. El señor Mell me dirige pocas veces la palabra, pero esto no quiere decir que fuese malo conmigo. Supongo que nos hacíamos mutua compañía aún sin decirnos nada. He olvidado decir que el pasante solía hablar solo y que en tales casos rechinaba los dientes, apretaba los puños y se mesaba los cabellos, sin causa conocida. Era ya en él una manía. Los primeros días me aterrorizó, pero llegué a acostumbrarme pronto.